Son las 8:52 de la noche del 11 de julio de 2015, en lo profundo de una de las prisiones más seguras del mundo. Un guardia solitario entra a la celda 20, con su linterna cortando a través del resplandor de las luces de vigilancia que nunca parpadeaban. Examina las paredes de concreto, el lavabo de acero inoxidable, la división de la ducha que llega hasta el pecho, y la encuentra vacía. No hay señal de lucha, ni rastro de violencia, solo silencio. En ese instante, el Chapo desaparece como un fantasma a través de una fortaleza construida para ser inquebrantable. No fue sacado de contrabando en un carro de lavandería, a pesar de la historia oficial. No dominó a un solo guardia. En su lugar, el Chapo explotó la única falla que ninguna cámara podía captar, el pequeño punto ciego detrás de la pared de su ducha, y se deslizó de pie primero por un agujero 33 pies debajo de la tierra, una escalera, una motocicleta esperando, un túnel de 1.5 kilómetros reforzado con madera y iluminado por bombillas tenues lo llevó hacia la noche. Para cuando las alarmas finalmente gritaron, ya se había ido, tragado por la oscuridad que había diseñado. Aquí es donde comienza nuestra historia, no con la gran revelación de la fuga de un capo, sino en ese latido de tensión, el momento cuando un hombre se levanta frente a cámaras entrenadas en él, camina detrás de una simple división de concreto y se desvanece. En los próximos minutos verás cómo el Chapo convirtió la ingeniería en una forma de arte, el soborno en una herramienta de precisión y las paredes de la prisión en nada más que una puerta. Bienvenido a la prisión Altiplano, hoy la instalación más segura de México. Pero esa noche fue solo el acto de apertura en la mayor fuga de El Chapo jamás vista. Escondido en las altas llanuras del centro de México se encuentra Altiplano, una fortaleza sin retorno, una máquina construida para borrar la fuga. Encerrado en concreto reforzado con acero, de casi 1 metro de grosor, Altiplano se alza en aislamiento. Su perímetro es patrullado día y noche por guardias armados. Torres de vigilancia perforan el cielo, cada una con francotiradores con órdenes de disparar a matar. El espacio aéreo está restringido, el suelo está bloqueado, y un radio de 10 kilómetros de interferencia de señales ahoga cualquier susurro al mundo exterior. Adentro es un laberinto de control. 20 puertas electrónicas, cada una un punto de control de sospecha. Cada pulgada está bajo el ojo de una vigilancia implacable. Cámaras de alta resolución, sensores de movimiento y guardias armados que nunca parpadean. Las celdas, 60 pies cuadrados de silencio de concreto, una cama, un escritorio y un inodoro, fusionados en las paredes, sin suavidad, sin escape. Los reclusos viven en un aislamiento tan extremo que bordea la privación sensorial. Sin patios comunales, sin contacto casual. Incluso las paredes están diseñadas para bloquear la visión, para borrar el concepto de otro ser humano. Afuera, transportes de personal blindado permanecen listos, no para disturbios, sino para la guerra. No hay salida por tierra, no hay salida por aire. Subterráneo, esa es una historia diferente. En resumen, esta no es solo la prisión más segura de México. Es un lugar construido para asegurar que una vez que estás adentro, desapareces. Altiplano no era solo una prisión. Era una fortaleza diseñada para contener lo peor de lo peor. Capas de acero, concreto, vigilancia, aislamiento. Nadie había escapado jamás. Eso fue hasta que llegó un hombre. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, nacido el 4 de abril de 1957, en un pueblo olvidado llamado La Tuna, enterrado profundamente en las montañas de la Sierra Madre. La pobreza no era una condición, era una sentencia,
Y en la tuna, los niños no soñaban con salvar vidas, soñaban con contrabandear muerte. Le decían el Chapo, chaparro, burlándose de una altura que nunca pasó de 1,67 metros, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con voluntad. Abandonó la escuela antes de terminar lo básico. La educación no era su camino. Los campos de amapola lo eran, las plantaciones de marihuana, el negocio del dolor. Desde el principio fue diferente, calculador, enfocado. Construyó alianzas con veteranos del cartel, observando, aprendiendo, esperando. Luego se movió, no como un soldado, sino como un estratega, un fantasma, un rey en proceso. Llegaría a liderar el cartel de Sinaloa, un imperio de narcóticos, sangre y miedo. Traficado por toneladas, movido a través de fronteras con precisión militar. Despiadado, intocable, temido, pero incluso un rey tiene muros que romper. Y Altiplano estaba en su camino. Había estado aquí antes, rodeado de puertas de acero, guardias armados y concreto frío, pero esta no era su primera vez en una jaula. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo. Fue arrestado por primera vez el 9 de junio de 1993, después de un tiroteo sangriento en la Ciudad de México, donde un cardenal católico fue asesinado por error. Huyó a Guatemala, pero no por mucho tiempo. Las autoridades guatemaltecas lo capturaron. Días después, lo entregaron a México. Fue encerrado en Puente Grande. 20 años. Esa fue la sentencia. Pero el Chapo no cumple tiempo. Lo controla. Incluso tras las rejas, seguía dirigiendo el cartel de Sinaloa, no en silencio, descaradamente. Compró el silencio de guardias, directores, personal. Todos tenían un precio, y él lo pagaba. Millones. A cambio, vivía como la realeza. Alcohol, mujeres, banquetes, teléfonos, sus 2 esposas, sus amantes. Iban y venían como quisieran. Su celda, solo otra oficina. No estaba cumpliendo tiempo. Estaba manejando un imperio. Luego, en 2001, algo cambió. La Suprema Corte Mexicana aprobó una ley para extraditar criminales de alto perfil a Estados Unidos. El Chapo sabía lo que eso significaba. Era hora de desvanecerse. La versión oficial de su escape es casi teatral. Un guardia de la prisión lo mete de contrabando dentro de un carro de lavandería. Lo rueda por un pasillo, pasando puntos de control y hacia el patio de la prisión. Nadie los detiene. El guardia carga el carro en la cajuela de un auto, se sube al asiento del conductor y sale por la puerta principal. La seguridad registra el vehículo. No hay preguntas. La cajuela nunca se abre, pero eso es solo lo que quieren que creamos. Los periodistas de investigación no se lo creen. Algunos señalan que la prisión estaba equipada con sensores de calor, detectores de movimiento, sistemas tan sensibles que podían detectar un gato callejero. Si esa historia fuera cierta, las alarmas se habrían encendido como fuegos artificiales, pero nadie escuchó un sonido. El Chapo desapareció. Por 13 años fue un fantasma, moviéndose entre escondites en la cima de montañas, túneles subterráneos y ranchos fortificados. Todo el tiempo, su imperio explotó en escala. Inundó América con billones de dólares en cocaína. El cartel de Sinaloa se tragó territorios rivales. Para cuando las autoridades se acercaron, no era solo el cartel más poderoso de México, era la operación de tráfico de drogas más grande de la historia. Más grande que el cartel de Escobar. Luego vino la oportunidad. En 2014, la inteligencia estadounidense rastreó una señal. El guardaespaldas de El Chapo, el Cóndor. El rastro llevó a Mazatlán, una ciudad costera en el Pacífico. Las fuerzas especiales de la Marina Mexicana se movieron. El 12 de febrero de 2014,
Después de 13 años de silencio, lo atraparon. Pero esta vez no habría segundas oportunidades, ni sobornos, ni carros, ni escape. Lo enviaron a una prisión donde nadie escapa, donde las puertas no se abren, donde los reyes caen. Prisión Altiplano. Al menos ese era el plan. Este es Altiplano, una fortaleza construida para un propósito: enjaular a los criminales más peligrosos vivos. Aquí se sienta El Chapo, una vez el fugitivo más buscado del mundo y entre sus hombres más ricos, condenado a pasar cada último aliento dentro de estas paredes frías y claustrofóbicas. Su existencia completa, reducida a una celda de 60 pies cuadrados, apenas suficiente espacio para caminar, mucho menos para planear un escape. Una cámara solitaria que nunca parpadea, captura cada uno de sus movimientos desde una esquina oscura. El mobiliario es mínimo: una cama de metal estrecha encajada contra una esquina, un lavabo de acero inoxidable a sus pies y un área de ducha abierta y austera. Entre el lavabo y la ducha se alza una división de concreto que llega al pecho, un pequeño gesto de privacidad en un lugar donde la privacidad no existe. Altiplano presume de paredes de concreto reforzado, iluminación implacable, insonorización, sensores de movimiento e inspecciones de seguridad inflexibles. Para cualquier otro prisionero, la pared no tiene sentido, pero para el Chapo simboliza algo mucho más peligroso: esperanza. El Chapo sabe que ninguna prisión puede realmente enjaularlo. Es un billonario encerrado tras las rejas, vigilado por guardias que ganan menos de $600 al mes. Cambio de bolsillo para él. En cualquier otro lugar, su fortuna podría comprar lealtad, un camino fácil o incluso una puerta completamente abierta, justo como había pasado en 2001. Pero Altiplano no es cualquier prisión. Los guardias aquí son meticulosamente elegidos, ojos constantemente vigilando cada uno de sus movimientos. El dinero solo no abrirá estas puertas. Sin embargo, el verdadero peligro no son las paredes a su alrededor. Viene desde afuera, implacable e imparable. Estados Unidos se está acercando, presionando a México por la extradición. Si el Chapo aterriza en una supermáxima americana, su imperio se desploma instantáneamente. No más cartel, no más poder. El tiempo se está acabando. Para el Chapo es simple: escapar o perder todo. El Chapo tiene un plan, pero primero necesita enviar un mensaje que no puede levantar la más mínima sospecha. Para esto, recurre a la única persona que las autoridades nunca sospecharán: su devota esposa, Emma Coronel. Ella se convierte en su mensajera silenciosa, moviendo información, pasando capas de vigilancia con precisión. El mensaje es simple, pero la tarea es monumental. El Chapo sabe que solo hay un punto ciego en su celda, una esquina estrecha detrás de la división de concreto de la ducha, justo fuera de la vista de la cámara de seguridad que nunca parpadea. Son apenas unos pocos pies cuadrados, pero para él lo es todo. Si hay alguna esperanza de escape, el túnel debe salir a la superficie aquí, cualquier otro lugar, y toda la operación colapsa antes de que comience. Pero este tipo de trabajo necesita más que suerte, demanda experiencia. Ahí es donde entra Dámaso López Núñez, el licenciado, un ex subdirector de seguridad de la prisión Puente Grande. Núñez fue una vez el hombre adentro. Después de cargar con la culpa del escape previo de El Chapo, fue exiliado, deshonrado y dejado sin nada, excepto la confianza del hombre más buscado del cartel. Años de corrupción y favores clandestinos ya habían atado a Núñez al mundo de Guzmán. Durante más de una década, escaló rangos, convirtiéndose en jefe de personal y amigo de confianza. Ahora entrega lo que nadie más podría: los planos de la prisión más segura de México, Altiplano. Nadie sabe exactamente cómo Núñez los consiguió,
soborno, amenazas o secretos comerciados en las sombras. No importa. Lo único que cuenta ahora es precisión. Cada paso, cada detalle, cada segundo debe ser impecable. Para el Chapo, no hay margen para el error, un mal cálculo, y todo termina en cadenas. El Chapo necesita un túnel, no cualquier túnel, una línea de vida cortada directamente al único punto ciego en su celda, la ducha. Pero, ¿cómo cavas debajo de la prisión más segura de México, rodeada de tierras de cultivo vacías y nada más por millas? Aquí afuera, cualquier cosa inusual es una baliza. Primero, necesitan precisión. El equipo de El Chapo, liderado por Núñez, mete de contrabando un reloj GPS a la prisión, escondido dentro de un paquete de comida entregado con la ayuda de su esposa, Emma. Ahora saben exactamente dónde cavar. El túnel no puede empezar adentro, debe venir desde afuera. Los hombres de Núñez se hacen pasar por compradores de bienes raíces, peinando el campo, buscando el lugar perfecto. Después de días de búsqueda, lo encuentran, un pequeño lote en Santa Juanita, a poco más de 1 milla de distancia, lo suficientemente cerca para un túnel, lo suficientemente lejos para evitar sospechas. Compran la tierra bajo un nombre falso, luego viene la cobertura. En la superficie, un simple sitio de construcción, solo otra casa en construcción. Debajo, el trabajo real comienza. El Chapo no deja nada al azar. Cada paso, preciso. Cada orden, absoluta. El fracaso no es una opción. Pero no actúa solo. Su mano derecha, su amigo más confiado Núñez, ejecuta cada comando. Núñez elige a mano el equipo, solo los mejores, los excavadores más confiados del cartel, sacados de las sombras. Pero la experiencia no es suficiente. La perfección demanda más. Siguiendo las órdenes de El Chapo, Núñez los envía al otro lado del mundo, a Alemania. Allí, en las entrañas de la ingeniería criminal, se entrenan bajo los maestros, aprendiendo cómo tallar un túnel a través de la tierra sin hacer ruido, cómo evitar que colapse, cómo desvanecerse debajo del suelo, invisibles al mundo de arriba. Pero incluso eso no es suficiente. Núñez adquiere la herramienta definitiva, la estación total Leica, guiada por láser, despiadadamente precisa. Con esto, el equipo puede cortar a través de la tierra con menos de media pulgada de error. Cada pulgada calculada, cada movimiento medido. Esto no es una apuesta. Es un plano para el escape, elaborado con precisión fría, ejecutado por los únicos hombres en los que El Chapo confía. El conocimiento está establecido. Las herramientas están alineadas. La ubicación asegurada. Ahora comienza. La prisión altiplano no es terreno fácil. No hay sobornos, no hay lujos, solo concreto, acero y reglas, aplicadas al pie de la letra. Aquí, El Chapo está encerrado 23 horas al día, sin deportes, sin distracciones. Un rastreador GPS se sujeta a su tobillo, monitoreando cada latido, cada paso. Mira fijamente a la esquina de su celda, el punto donde comienza el escape o donde todo termina. La duda se filtra. La paranoia crece, porque hay una variable que no puede controlar. En altiplano, los reclusos de alto riesgo son movidos de celda en celda, aleatoriamente, para matar cualquier esperanza de escape. El Chapo no ha sido movido, ni una sola vez. El reloj está corriendo. Cualquier día vendrán por él. Y si lo hacen, todo el plan muere. A 1 milla de distancia, en la sombra de la prisión, 12 hombres cavan. Los hijos de Guzmán, Joaquín Jr., Alfredo, Iván y Ovidio, dirigen la operación. Han estudiado planos, mapeado cada pulgada de la prisión y apuntado al corredor exacto fuera de la celda de El Chapo, el túnel.
2,5 pies de ancho, 5,5 pies de alto, justo suficiente para que el Chapo se mueva rápido. Sin doblarse, sin demora. Martillos neumáticos y picos de mano son las únicas herramientas. Maquinaria pesada sería suicidio. El ruido los delataría. 33 pies debajo de la superficie. Rasgan a través de la tierra, hora tras hora. Pero el tiempo no está de su lado. Cada día, cada palada arriesga todo. El oxígeno se adelgaza mientras el túnel se extiende más profundo. Instalan un sistema de ventilación, tubería de PVC, corriendo a lo largo del túnel para mantenerlos respirando. Luego van los rieles. Una motocicleta pequeña, despojada hasta el marco, está equipada para arrastrar tierra. Cada trabajador despeja 120 pies cúbicos de tierra por día. 12 hombres, rotando a través de la oscuridad, turno tras turno, 1.440 pies cúbicos de tierra cada día. Es una montaña, y una montaña es difícil de esconder. Así que 2 hombres mezclan tierra fresca con la tierra de la superficie, disfrazándola, extendiéndola, haciéndola invisible a las patrullas que circulan día y noche. Necesitan luz, pero nada obvio. En 2 días, 300 bombillas tenues y personalizadas iluminan el túnel, 700 más empacadas y esperando, listas para iluminar el camino mientras crece. La energía viene de un generador, escondido dentro de un pozo de barbacoa falso, bajo una lona de camuflaje. La casa segura de arriba se ve como cualquier otra, solo otra casa familiar. Cuando la policía pasa rodando, no ven nada, no huelen nada, no sospechan nada. La operación es impecable, sin errores, sin ruido, sin señal. El túnel se acerca más a la celda de El Chapo. El tiempo se escapa, y por 17 meses nadie ve nada. 13 meses, eso es lo que tomó romper las paredes de la prisión más segura de México. Por más de un año, un equipo trabajó en silencio, tallando un túnel debajo del suelo, 1,5 kilómetros de largo, 1,7 metros de alto, reforzado con madera, cableado con luces, aire fluyendo a través de un sistema de ventilación personalizado. Una operación de $5 millones, cada paso calculado, pero la parte más difícil no es la excavación, es saber exactamente dónde salir a la superficie. Dentro de la prisión, los corredores se tuercen y giran, un laberinto bañado por cámaras, excepto por un punto ciego, la esquina de la ducha dentro de la celda de El Chapo. Alcanzar esa ubicación precisa desde abajo parecería imposible, pero El Chapo tenía ayuda. Un dispositivo de estación total, un reloj GPS, metido de contrabando por Emma, bloqueado en su posición. Subterráneo, el equipo espera la señal, el GPS parpadea, tienen su marca. Ahora viene la fase final, un pozo vertical, 10 metros directamente hacia arriba, conecta túnel con celda. Una escalera de metal está anclada en su lugar, arriba del suelo. Los guardias patrullan. Abajo, cada detalle ha sido ensayado, todo está listo. Todo lo que queda es hacer real el escape. Pero mientras el reloj cuenta hacia atrás, emerge otra amenaza. El 25 de junio de 2015, Estados Unidos envió a México una solicitud formal: extraditar a El Chapo. No más rumores, no más especulación, es oficial. Y en el mundo de la ley internacional, ese tipo de movimiento tiene peso. México no puede simplemente encogerse de hombros, ignorar a los americanos, y habrá consecuencias, políticas, legales, tal vez más. Hay un tratado, una expectativa. Cuando Estados Unidos demanda, México se supone que responde. Y ahora el fiscal general, Aurelio Gómez González, se ha hecho público. No está filtrando secretos, está enviando un mensaje. El tiempo se está acabando. La única salida de El Chapo ahora es a través de ese túnel.
Las paredes se están cerrando y el siguiente movimiento tiene que ser perfecto. No más tiempo, el Chapo tiene que actuar. Ahora, 3 semanas después de que el plan fue puesto en marcha, llega la fecha, 11 de julio de 2015. Son las 8:52 de la noche. El Chapo se sienta en su cama, inmóvil como una estatua. La cámara de vigilancia captura todo, cada movimiento, cada sonido. Incluso el ruido de abajo, lo escuchas. Una serie de golpes agudos y rítmicos resonando desde abajo. Se levanta, camina, se detiene en la ducha, se agacha abajo, luego regresa a la cama. Lentamente se pone los zapatos. Se sienta por un momento, pensando. Luego, sin vacilar, camina detrás de la pared de la ducha, fuera de la vista de la cámara. Y así de simple, el Chapo se ha ido. Dentro de Altiplano, la excavación se vuelve más fuerte. Los martillos neumáticos golpean, los carros de metal suenan. El ruido está en todas partes, pero nadie sabe de dónde viene, ni reclusos ni guardias. Un guardia camina por el pasillo, el sonido ahora ensordecedor. Se dirige a la celda de El Chapo. Con cada paso, el ruido se intensifica. Luego, repentinamente, silencio. Abre la puerta. La celda está vacía. El Chapo se ha ido. Las alarmas suenan. Luces rojas parpadean. Los guardias azotan puertas, bloquean la prisión. Esto no es solo un escape. Este es El Chapo. En el momento en que El Chapo entra al cubículo de la ducha, sin vacilar, se deja caer de rodillas y se desliza de pies primero por un agujero de apenas medio metro de ancho. 1 metro abajo, sus pies encuentran el primer escalón de una escalera que espera. Desciende, 10 metros, hacia el silencio de la tierra. En el fondo, alguien espera, muy probablemente su cuñado. Sin palabras, solo un gesto con la cabeza. Se suben a una motocicleta. Los motores zumban. El túnel se extiende por 1,5 kilómetros. La oscuridad los traga mientras desaparecen debajo de la prisión. A 1 milla de distancia de las imponentes paredes de la prisión Altiplano, una figura oscura emergió silenciosamente de la tierra. El Chapo descartó su uniforme de prisión con prisa calculada y se deslizó en ropa simple e inconspicua. Una camioneta esperaba cerca. Motor zumbando silenciosamente, esperando al escapista más notorio que México había visto jamás. La camioneta se movió calmadamente, deslizándose sin ser notada fuera del sitio de construcción escenificado, mezclándose perfectamente con la noche. Minutos después, Guzmán fue transferido rápidamente a un tráiler de 18 ruedas sin marcas, estacionado discretamente en las afueras. El camión pesado rugió silenciosamente a la vida, dirigiéndose fuera de Toluca y cortando un camino a través de la oscuridad por 2 horas implacables, hasta que se detuvo en el pueblo silencioso de San Juan. Escondida por sombras, una pista de aterrizaje remota esperaba con 2 aviones privados, uno un señuelo inteligente, el otro el boleto genuino de El Chapo a la libertad. Con precisión calculada, Guzmán abordó el avión piloteado por un confidente de confianza. Momentos después, las ruedas se levantaron del asfalto y El Chapo desapareció una vez más en el cielo infinito. Toluca, la ciudad despierta sobresaltada. La alarma de Altiplano ha desatado una crisis. En minutos, el aeropuerto internacional de Toluca está sellado. Bloqueos de carreteras cortan a través de cada arteria principal, congelando el movimiento dentro y fuera. Esto es más que una violación, es una desgracia nacional. México se para humillado, y mientras el shock se asienta, la orden es clara: comenzar la cacería. Nadie descansa hasta que sea encontrado. La noche que El Chapo escapó, el presidente de México está a miles de millas de distancia en asuntos oficiales en Francia. La noticia se rompe,
humillación instantánea. El mundo está mirando. En minutos, el presidente ordena a su ministro del Interior regresar a casa, tomar control, encontrar a Guzmán, ahora. Pero es muy tarde, el Chapo, fantasma. Cada hora que permanece libre, el fracaso del gobierno mexicano crece, el pánico se extiende. Washington demanda respuestas. Estados Unidos ofrece todo, drones, inteligencia, botas en el suelo, lo que sea necesario. México se niega, no ayuda externa. El rastro se enfría. Pasan semanas, meses, ni una palabra, ni una señal, nada más que silencio. Luego, una grieta. En las montañas, lugareños detectan hombres armados moviéndose alrededor de una casa remota. Hacen una llamada. Demasiadas armas para cualquier cosa excepto un capo. Las autoridades se enfocan. La vigilancia comienza. Interceptan una llamada de radio. Nombre en clave. Tuya. Confirmación. El Chapo está cerca. 6 meses después del escape, la Operación Cisne Negro se pone en marcha. Antes del amanecer, los marines rodean el complejo conocido solo como el cielo. La quietud explota. Disparos rasgan a través de las paredes. 5 hombres del cartel caen. El Chapo se desvanece debajo del caos, deslizándose por un túnel bajo la bañera. Él y su lugarteniente principal se arrastran por casi 1 milla, pulmones ardiendo, ropa cubierta de tierra. Salen a la superficie, secuestran un auto, huyen hacia la noche. Pero esta vez, la red se está cerrando. La policía recoge su rastro fuera de la ciudad. Bloqueo de carretera. El Chapo ofrece sobornos, dinero, tierra, trabajos. Falla. Se vuelve violento. Amenazas, promesas, desesperación. El mundo está mirando. La policía se niega. Luego llega la palabra. 40 asesinos del cartel están corriendo hacia la escena. Sin tiempo. La policía lleva a El Chapo a un pequeño motel. Lo esposa a un radiador. Bloquea las puertas. Se acercan faros. El Chapo sonríe. Piensa que el rescate está aquí. Pero no es así. Son los marines. Y esta vez no hay escape. La noche que el Chapo se desvaneció, la prisión más segura de México estaba silenciosa. Sin alarmas. Sin guardias corriendo. Por 40 minutos, nadie siquiera se dio cuenta de que el narcotraficante más buscado del mundo se había ido. Las advertencias habían estado ahí por días. Los reclusos se quejaron sobre el sonido de excavación resonando a través del concreto. Los guardias lo descartaron como nada. Ignoraron los golpes en las puertas de las celdas. Ignoraron los gritos. Cuando la verdad finalmente golpeó, fue caos. 34 personal de la prisión, detenidos. 12 liberados, 22 retenidos. 7 serían formalmente acusados. La podredumbre llegó más profundo. Siguieron 13 arrestos más, incluyendo al ex jefe de las prisiones federales de México, los directores de Altiplano, derribados uno por uno. Esto fue más que un escape. Fue una autopsia de un sistema exponiendo cada grieta, cada soborno, cada cómplice silencioso. Sin embargo, después de las consecuencias, después de la humillación, el Chapo fue devuelto a Altiplano. No duraría. Según Dámaso López Núñez, un leal del cartel y ex subdirector de prisión, el siguiente túnel ya estaba siendo planeado. La familia de El Chapo se acercó, entregó un pago inicial, $100,000 por tierra. La máquina de escape estaba en movimiento otra vez, pero esta vez México se movió primero. El 19 de enero de 2017, bajo presión implacable, El Chapo fue entregado a Estados Unidos. Su nueva dirección, ADX Florence, la fortaleza de Colorado. Aquí, no hay túneles, no hay sobornos, no hay salida. Y las consecuencias no se detuvieron con él.
En 2021, Emma Coronel, la esposa de El Chapo, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles. El FBI la acusó de orquestar el escape de Altiplano y planear otro. Pasar mensajes de contrabando, coordinar movimientos, todo se redujo a una nota escrita a mano y 2 informantes dispuestos a hablar. Sus abogados negaron que se rindiera. El DOJ y el FBI permanecieron silenciosos, pero los rumores dicen que quería un trato. En su celda se quedó sin nada más que tiempo y las consecuencias. Y luego está Núñez, el licenciado, Ciudad de México, mayo de 2017. Es capturado antes de que pueda apretar su control sobre el cartel de Sinaloa, extraditado a los Estados Unidos el 6 de julio de 2018. Pero la historia no termina ahí. Los hijos de El Chapo, aún en juego, uno encerrado en una prisión americana, el otro aún libre en México. En 2023, los oficiales dicen que coordinaron, a través de fronteras, a través de barrotes. Uno aborda un avión, destino, El Paso, Texas. El imperio está fracturado, pero la red sobrevive. El Chapo, enterrado vivo en ADX Florence. Sin visitantes, sin contacto, sin túneles, sin escape. La leyenda de El Chapo fue construida sobre escapes, desafío y la certeza silenciosa de que ninguna celda podía contenerlo. Pero ahora, encerrado dentro de la prisión más segura de América, incluso él debe enfrentar la verdad. El imperio que construyó no puede romper estas paredes. No más túneles, no más planes, solo el silencio. Y un hombre que una vez gobernó un imperio, dejado con nada más que tiempo y su propia historia, haciendo eco a través del concreto.